Bienvenido a una nueva temporada de Inverso. Estamos súper contentos de poder estar aquí contigo, empezando el año. ¿No sabes tú lo que es Inverso? Déjame contártelo. Inverso es un librito que tenemos donde podemos estudiar todo el año la Biblia, en 4 temas, macro temas grandísimos, en 13 semanas y en lecciones diarias. Imagínate, te lo ponemos facilísimo. Lecciones diarias, lecciones semanales y lecciones trimestrales para que estudiemos la Biblia a profundidad. Además, con un enfoque juvenil, con un enfoque joven y sobre todo fresco, con la intención de que puedas descubrir lo que Dios tiene para ti. Hoy tenemos un tema súper interesante. Este trimestre vamos a estudiar un tema que sin duda alguna me emociona y espero que a ti también te vaya a encantar. Es por eso que te vamos a pedir que lo compartas, es por eso que te vamos a pedir que puedas darle like a este vídeo, que lo comentes, que estés presente en todo esto porque nos encanta que en Inverso puedas participar y sobre todo que lo lleves a tu grupo pequeño de entre semana o los sábados, que puedas hablarlo, que puedas dialogarlo porque Inverso siempre se construye en amistad. Así que bienvenido a una nueva temporada de Inverso y estamos súper contentos de que estés otra vez con nosotros. Recuerda que estaremos todas las semanas, todos los sábados a las 4 de la tarde, hora España. Y yo sé, tienes ganas de conocer el nuevo equipo y me encantaría presentártelo ya. Así que recuerda, antes de eso, que Inverso viene hacia tu pantalla gracias a la Editorial Sé Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventista de España. Y ahora sí, no vamos a dilatar más ese momento tan especial de presentarte al nuevo equipo que nos va a acompañar durante toda la temporada. Y así que chicos, chicas, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien, ¿Bien? muy bien. Sí. Me alegra mucho que estéis con nosotros. Mejor que yo un poquito, que yo tengo la voz un poquito ronca. Pero gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por esta nueva temporada. No hemos presentado todavía el tema. Seguramente los que nos están viendo ya saben qué tema es. Pero antes de esto vamos a hacer un poco más de hype. Y me gustaría que os presentarais, ¿vale? Si queréis empezar por allá. Cuéntanos un poquito cómo te llamas, de dónde vienes, cuántos años tienes, a qué te dedicas, de qué iglesia eres y todo esto. Vale, genial. Pues soy Samuel. Vengo del grupo de Torrejón, Madrid. Bueno, específicamente en Soto. Somos un grupo pequeño de jóvenes que estamos creciendo. Tengo 29 años. ¿Y a qué me dedico? Bueno, esto es bastante curioso porque a nivel universitario tengo una carrera en teología, pero trabajo en el departamento de IT, en desarrollo, seguridad de datos y demás. Entonces, siempre es como, soy de humanidades, pero trabajo en tecnología. Mira así tú, que es un cambio, ¿no? La pandemia y sus estragos. Mira tú qué fuerte. Pero nada, es un gusto estar aquí, la verdad que compartir con todos ustedes. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias por estar aquí. Ustedes. Por favor. Yo soy Naikari y, bueno, como Samuel combina 2 campos, yo también combino el mundo de la salud con el mundo de la teología. Ahora mismo soy capellana y subdirectora de la residencia de Maranata, que acaba de abrir en Toledo. Y podéis buscarnos en redes sociales para seguirnos y apoyarnos y compartirnos también. Y bueno, pues ahí estamos empezando nuestra pequeña obra para la comunidad de Magán y los abuelitos de nuestra residencia. Ahora es importante que les pongas Inverso todos los sábados, ¿eh? Hay que nos den en Inverso en las pantallas. Por favor. Bueno, mi nombre es Matías Pica Paredes. Y no es broma, ¿eh? Y no es broma, ¿eh? Mi apellido. Sí. Bueno, yo vengo de la iglesia de aquí, de Colmenar, fundada también por Sé Feliz. Y tengo 30 años, soy arquitecto. De otra rama, pero bueno, también apasionado por Jesús, apasionado por su palabra y nada, siempre dispuesto a trabajar para el Señor donde nos llamen. Qué guay, gracias, Mati. Mi nombre es Andrea. A lo mejor a mí algunos me conocen porque ya he participado en alguna temporada de Inverso y estoy muy agradecida de poder volver a estar en una temporada más. Nosotros, de verdad que sí. Yo tengo 26 años. Soy de la iglesia de Emaús y de profesión, igual que Naikari, yo soy del mundo de la salud, soy farmacéutica y en cuanto respecta a la iglesia, yo creo que he recibido un don muy bonito de Dios, que es el don de la música. Entonces soy la directora del coro de jóvenes. ¿Qué cuántos sois? 10, ¿no? Ahora mismo a los ensayos vienen 70, 80 Madre jóvenes. Mía, flipas, ¿eh? O sea, somos muchísimos y cada vez creciendo más. De hecho, cuando empezamos éramos 30, 40, algo por el estilo y nos hemos duplicado prácticamente. Qué guay. Entonces hemos podido ver cómo Dios ha obrado
de una forma increíble en esta labor que tenemos del coro, así que puedo estar muy agradecida y me siento muy bendecida de poder dirigir un coro tan grande y tan total. bonito. Eso es currículum ya, ¿eh? Sí. Eso ya es para poner en currículum. Sí, ya Pues muchas podría gracias. contar. Gracias a todos por estar aquí. Yo, si queréis, me presento. Soy Josías, soy pastor aquí en Madrid. Soy pastor de 2 iglesias, de jóvenes en la Iglesia Adventista Alensa, que estamos en Madrid. Siempre que queráis venir, sois bienvenidos. Y también de la Iglesia Adventista de Colmenar Viejo, que está justo donde está Safeliz, a unos pocos minutos. Y también estoy con la dirección de los jóvenes de toda la zona centro y llevo mucho tiempo ya con este proyecto de Inverso y la verdad que estoy súper contento porque soy el más beneficiado, porque aprendo un montón, conozco muchos jóvenes y demás y la verdad que es un placer estar aquí. Me gustaría daros un bonus question. Algunas veces, siempre toca, ¿eh? No sé si habéis visto el Inverso. ¿Alguna vez os ha tocado defender vuestra fe, pero en plan mal? En plan, ¿os ha tocado en algún momento, en alguna clase, en Con el un cuchillo autobús acá, o lo que en el sea? diente. ¿Os ha tocado defender la fe? Si me podéis contar en ese momento algo así. ¿Tenéis alguna experiencia? A mí sí que me ha pasado, sí. Durante la carrera me ha ocurrido varias veces el tener exámenes en sábado. Uy. Y era una oportunidad perfecta para yo poder hablar sobre mi fe, sobre mi Dios. Y también me ocurrió, para los que conozcan, cuando eres farmacéutico te puedes presentar unas oposiciones que son el FIR. Y el examen del FIR igualmente es en sábado. Entonces, claro, ahí tuve un gran problema de ¿qué hago? Porque realmente quiero hacer esto, pero mis principios me dicen que no puedo presentarme en un sábado. Y he tenido la oportunidad de solicitar, yo no sabía que esto existía, que yo podía pedir y que por ley a mí me podían dar la oportunidad de cambiarlo, efectivamente. Y claro, a raíz de esto, muchísimos amigos míos, compañeros míos de la carrera me decían, va a ser imposible, eso no lo puedes conseguir, eso no es algo viable. Y sí que lo he conseguido. Hice el FIR y nada, y lo pude hacer cuando el sol se ponía. Entonces he tenido la oportunidad de hablar durante mi carrera en la universidad varias veces sobre todo sobre el sábado. Qué fuerte, que creo que es uno de los pilares fundamentales de nuestra religión como adventistas. Pero no sé qué les pasa con los sábados, ¿eh? Tantos días que hay. Y justo el sábado querían, sí. Totalmente. Oye, qué fuerte. Sí. Y qué alegría, qué bendición más grande, ¿no? Que hayas podido cambiar el FIR. Qué Eso bueno, es, me qué alegro. Bueno. ¿Samu? Yo, sí, también, estudiando la carrera, sí es verdad que a veces compartimos mesa de debate con algunos líderes de otras denominaciones y religiones y demás, pero también con personas que pertenecen a de líneas científicas. Entonces, es curioso cómo intentas y demás, pero después de haber salido como de una ponencia, estábamos un grupo de compañeros así reunidos y yo había hecho una pregunta solamente para obtener información y uno de los ponentes se acerca y me dice, era agnóstico, ¿vale? Si no estoy mal, creo que era tenía un doctorado en química y demás, y me pregunta, tú tengo una duda, ¿eh? Cuando hiciste la pregunta, ¿era para afirmarla o solamente para o sea, era una afirmación, una cuestión? ¿Qué querías hacer con la pregunta? Y entonces empezamos a hablar y me dijo, mira, es que soy agnóstico, abierto completamente, pero tengo la duda de si Dios existe. Y dije, bueno, voy a llegar a esta convención y si alguien me hace una pregunta y la describió, de hecho me da un poco creo que me pongo rojo, porque me dice, y tú la has dicho como si hubieras leído el papel, el documento. Y entonces dije, bueno, pues tal vez ese chico tiene la respuesta a si Dios existe. Y fue una conversación de muchas horas, una conversación muy profunda, una conversación muy compleja, porque cuando tienes una afirmación de una persona que lleva tantos años intentando negar a Dios públicamente, o sea, intentando ratificar que, por ejemplo, tú no debes de creer porque eres un ignorante, y saber que esa persona al final como que logra cambiar ese patrón de pensamiento por algo que yo no tenía ni siquiera que estar en esa convención, porque simplemente me, entre comillas, colé porque era de años de teología mayor y yo estaba solamente como en segundo año. Entonces dices, no sé, a veces Dios tiene esas diosidencias, o sea, no siquiera es una coincidencia, y poder conversar y hablar y sentir de que realmente no son tus palabras, no es tu conocimiento, sino que simplemente Dios lo coloca, como lo dice Lucas, literalmente,
es muy lindo. Y ver cómo una persona cambia su manera de pensar en el acto, en el momento de hablar, sí, es un debate de fe, pero hay un resultado. Entonces, yo creo que fue muy curioso, fue muy extraño, fue muy raro, no estaba en mis planes de vida y en la actualidad espero que siga creyendo en Dios, o por lo menos que haya servido. Esperemos. Oye, qué fuerte, ¿eh? Qué experiencias más fuertes. ¿Sí, Naikari? A ver, ahora es verdad que el cristianismo se está empezando a ver en esta nueva generación como algo moderno. Algo trending, algo top, sí, total. Sí, pero claro, en mi adolescencia esto no era así. Ya, total. Y más en la España de tu adolescencia, ¿no? Efectivamente. A ver, entonces, debates, preguntas curiosas, preguntas conflictivas, siempre han surgido, ¿no? Y uno al final tiene que afirmarse un poco en su identidad y, como dice Pedro, ¿no? Entrenarse y prepararse para defender lo que uno cree. Pero quizás sin entrar tanto, porque a veces cuando hablamos de apologética hablamos de, parece que es el debate que busca el conflicto o ganar, ¿no? Sí. Y va más allá de eso. Y la experiencia a lo mejor más bonita o más curiosa que he tenido fue en pandemia, precisamente, cuando, pues eso, trabajaba en una residencia de ancianos en aquel momento y los trajes de astronauta que teníamos que ponernos, que fíjate, poco se podía ver o distinguir. Y me acuerdo un día que me paró una compañera por el pasillo y me dice, oye, ¿tú rezas o haces algo? Porque te veo muy tranquila, estás como muy en paz. Y entonces tuve la oportunidad de decirle, mira, yo no rezo, yo hablo con Dios como si fuese mi amigo. Qué fuerte. Y eso es a mí lo que me da esa paz, ¿no? Y al final, más que transmitir teorías o mi estilo de vida, poder transmitir mi relación con Jesús. Qué guay. Y la diferencia que eso hace en mi vida, ¿no? Y sobre todo que sale de, oye, es que yo lo he observado en ti, es una realidad que yo puedo palpar en ti, ¿no? Claro. Y eso para mí fue algo como, Señor, guay. wow, o sea, algo estás haciendo en mi vida y algo Qué estás guay. haciendo a través de mi vida que va de esto, ¿no? Qué guay. Y justo lo que vamos a hablar, ¿no? De entender bien lo que es la apologética, porque muchas veces, como bien dices, parece que es atacar. Y mira, la escuela sabática lo define muy bien, donde nos dice que esta palabra, definida como apología, se puede definir en griego como defensa verbal, discurso en defensa de algo, pero deriva del término apologética, que significa presentar una buena defensa de las creencias teológicas a través de la filosofía, la ciencia, las artes y la lógica. Esto no significa que tenemos que irnos peleando con todo el mundo, porque eso no es lo que nos está proponiendo ni siquiera Jesús. Es un debate sano. Es un debate sano. Sí. La idea es de presentar quiénes somos a través de lo que vos hacemos. crees. Exactamente. Así que justamente la escuela sabática, ya vamos a tirar el hype, nos va a hablar de la apologética, el aerópago, ¿no? De cómo Pablo defiende la fe en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, con diferentes culturas, cómo lo va haciendo en diferentes momentos y adaptándose a la persona para presentar el evangelio de diferente forma, ¿no? Y lo mismo como incluso la Biblia defiende la fe en libros diferentes, con diferentes formas. Te vas a Hebreos y tiene unos argumentos diferentes que Romanos. Te vas a Corintios y son argumentos diferentes. ¿Por qué tiene argumentos diferentes? ¿Por qué se presenta de forma diferente también? Porque incluso también en Gálatas Pablo incluso llega a poner la mano en la mesa y decir, chicos, vamos a ver, vamos a creer de verdad, ¿no? Así que vamos a hablar de ese tema tan interesante. Quédate con nosotros semana a semana. Invita a tu mamá, a tu abuela, a tus amigos del colegio que vean esto y sobre todo también a través de esto ojalá que tengas la oportunidad de llenarte de herramientas para poder vivir tu fe y poder defenderla desde el punto en el que hoy Jesús te está hablando y puedas ver esa relación bonita que tienes con Él. Vamos a empezar con nuestro Interioriza. El Interioriza en esta ocasión lo tiene Samuel. Sabéis que Interioriza ha vuelto porque la temporada pasada intentamos hacer frases afirmativas, lo cual fue una dinámica que funcionó muy guay, que os gustó muchísimo, pero como era sobre apologética y demás, teníamos que abrir la Biblia y teníamos que subrayarla y teníamos que sacarle chicha a lo que nos dice la Biblia. Así que vamos a empezar con Interioriza, que recordar que es una forma en la que nosotros subrayamos la Biblia por colores. Cada color es una expresión que nosotros sentimos, nos expresamos ante la Biblia. Rojo, por ejemplo, no lo entiendo, azul tal, y cada color tiene un significado diferente que te lo dejaremos aquí abajo en la caja de comentarios. Así que Samuel, cuéntanos qué dice, por favor, 2 Corintios 10 del 4 al 5 y cuéntanos cuál fue tu subrayado. Vale, bueno, el contexto de ese texto es extrañamente curioso porque, está muy ligado a Pablo, que es el que está presentando el discurso. Y textualmente dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el 5
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Vale, yo solamente resalté 3 colores. El violeta, que significa que es una promesa, y está en la parte del inciso B del versículo 4, que dice: sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, la argumentación no solamente se basa en destruir, que suena muy raro destruir, sino más bien intentar convencer a otra persona de ese cambio de pensamiento. Pero también es real, o sea, es físico. La inteligencia mueve el mundo, ¿sabes? Atlas dijo: dame una palanca y moveré el mundo. Es muy curioso, entonces se basa en eso. Yo digo que es como una promesa. La parte que me sorprende, porque también el verde dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué me sorprende? Porque habla de la altivez y el conocimiento de Dios, ¿vale? Es muy curioso de que son 2 palabras o 2 frases o 2 ideas que no van muy ligados. La altivez y el conocimiento de Dios no tiene sentido, ¿no? Porque Proverbios dice que el conocimiento de Dios o la sabiduría es apartarse del mal y obedecer a Dios. Entonces, al final, pues la altivez, una persona altiva, no encaja en este patrón. Por eso dice que es sometido, el conocimiento de Dios somete esa altivez. Y la parte que ratifico dice: llevando cautivo, que está en azul, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aquí es donde, no sé, es para mí complejo, porque somos libres de pensar, tenemos libre decisión, pero ¿por qué la Biblia dice que está cautivo ese pensamiento a Cristo? O sea, ¿qué significa para el griego que estaba escuchando, que estaba en ese momento debatiendo qué significa ese cautivo? ¿Por qué? Si se supone que somos libres de poder adquirir ese pensamiento. Entonces, es como azul y verde, que verde también es un poco controversial, no sabía en qué ponerlo, si azul o verde, pero dije, bueno, voy a poner un azul porque estoy de acuerdo en que todo pensamiento tiene que estar cautivo en el conocimiento de Dios, pero no lo sé, me deja un poco tocado porque hay libertad. Entonces, ¿qué quería decir Pablo con esta expresión? Así que lo dejo para que lo vamos también a tratar un poco. Si me permiten, yo pensaba cuando Pablo muchas veces dice que él es siervo o es esclavo o está en prisiones por Cristo, no únicamente se refería a su estado en el cual se encontraba, que era preso en muchas ocasiones, sino también era justamente en esto. Me parece que era, él sentía como que, si bien nosotros por ahí le damos connotaciones negativas al ser esclavo o al ser siervo, ¿no? Porque lo tenemos como un esclavismo, como algo negativo, o sea, de índole mala. Creo también que, o sea, él lo reconocía como un buen patrón en cuanto a ser, o sea, estar llevado por Cristo y que Cristo sea el que defina su obrar, su hacer. Por más de que nosotros tenemos la libertad de elección, la libertad de expresión. Y eso es como que lo hace aún más grande, más fuerte. ¿Por qué? Porque teniendo la libertad yo me someto a, que justamente en otra gran manera lo que hizo Cristo por nosotros, ¿no? Es un poco lo que decía Naikari, ¿no? Que hoy en día el cristianismo está siendo muy trending, ¿no? Sí, la fe está siendo trending. Top mundial. Pero sí que es verdad que yo he notado mucho que estas verdades tan incómodas del cristianismo ya no son tan trending, ¿no? O sea, es como que se queda muy en la surface. Y cuando estamos hablando de ya, yo creo que es más un creer en Dios, pero vivir como si no existiera, ¿no? Claro. Es que yo creo de una forma simplemente intelectual, pero no hay un cambio de vida, ¿no? Y este someterse tu vida a Cristo es incómodo. Es como, ostras, que tengo que cambiar, ¿no? Oye, que esto de Jesús me hacía que tengo que no beber, ya no te lo compro, ¿no? Y siento que es muy importante esto, ¿no? Decir, ostras, ojalá que nosotros tengamos la oportunidad de entender el sacrificio que también implica en nuestra vida y entenderme bien esas palabras: sacrificar, la responsabilidad. Responsabilidad, Eso. compromiso. No son muy cómodas, ¿no? A ciertas generaciones no son cómodas, pero siento que esa incomodidad es lo que genera. Mira, hace poquito prediqué sobre
lo importante que nosotros tenemos que hablar de restringirnos. Que es muy importante aprender a restringirnos cosas, ¿no? Y que el camino de restricción lleva al sacrificio, lleva al éxito. El camino de la restricción lleva un buen matrimonio. Porque si yo me restrinjo a ver pornografía, voy a tener un buen matrimonio. Si yo me restrinjo de ser infiel, voy a tener... O sea, el camino de restricción me hace, por ejemplo, terminar una carrera. El camino de restricción me hace ser un buen profesionista. Pero no está tan bien visto restringirme, ¿no? Porque vamos a permitirnos todo. Y eso es importante, ¿no? Decir, yo someto mi cabeza a decir, yo quiero estar con Cristo y ser esclavo de una idea, ¿no? Sí, me encanta el giro que ha tomado el debate, ¿no? Porque normalmente leemos este versículo y se utiliza como una espada contra el otro en vez de como una espada contra mí. Correcto. Nosotros hemos cogido este texto y yo creo que es el sentido que le quiere dar Pablo. O sea, cuando yo defiendo mi fe, cuando yo comparto mi esperanza y el Evangelio de Cristo, al final lo primero que tengo que hacer es aplicarlo a mí misma. Totalmente. Y estas palabras tienen que traerme a mí cautiva, Sí, ¿no? sí. Y Claro. convencerme a mí, ser capaz... O sea, yo tengo que dejar a Dios que transforme mi vida, ¿no? Sí, total. Pero es que tradicionalmente este texto se ha utilizado como no, es que Dios me pide Para y someter me a alguien manda más, ¿no? que coja esto y con la Biblia vaya y... A Bibliazo. Biblia, ¿no? y precisamente Pablo empieza este capítulo hablando de esto, ¿no? Diciendo, os ruego por la mansedumbre y bondad de Cristo. O sea, Qué guay, en sí. este contexto interpretemos de qué forma tenemos que utilizar, y aquí utiliza un lenguaje bélico. Sí, Pero Pablo, totalmente. lo mismo que utiliza un lenguaje de los Juegos Olímpicos, ¿no? De los siervos y los esclavos. Aquí está utilizando un lenguaje bélico, pero en la guerra de Dios, pero este es el contexto, mansedumbre y bondad de Cristo. O sea, la guerra de Dios es diferente, tiene unas connotaciones diferentes y lo primero es, efectivamente, convencerme a mí, transformarme a mí y convertirme a mí en una arma que a través de su amor y de lo que Él hace en mi vida pueda mostrar a otros y traer Su cautivos carácter. al amor de Dios Qué guay. con esa metodología, ¿no? Qué chulo. Sí, y además es muy complejo también porque sí es verdad que ese sometimiento, esa parte de someterse Sí. es ser obediente, pero lamentablemente Europa vivió la Sí. consecuencia de someter el pensamiento, Mm. porque hubo la parte del oscurantismo, la parte crítica de que yo tengo una idea y si tú no crees en la idea o mueres o crees. Entonces es como tienes a los cristianos actuales y a los que no creen y dicen, pero ¿cómo voy a creer en un Dios que impone? O sea, porque sí, hablamos de que yo me someto y es lo ideal, pero cuando le exponemos a una persona que se someta a Cristo, él me va a decir, pero es que si Dios es amor, ¿por qué sometió a su pueblo? O sea, ¿por qué llevó a que ellos creyeran en su pensamiento? Y por qué diferentes denominaciones en el mundo imponen esos pensamientos y lastiman a nivel físico a las personas por no creer en lo que yo creo. Entonces, eso es lamentablemente un limitante a lo que queremos hacer de someternos a Cristo. Y es verdad, Pablo hablaba de esa parte. De hecho, introduce diciendo es que nuestra milicia, o sea, para él es que también estamos en una guerra. Y yo creo que ninguno de nosotros ha estado en una guerra, o sea, real. Sí, total. Pero Pablo sentía que sí estaba en una guerra. Entonces, es el punto. ¿Cómo podemos ser eso? Siervos de Dios, someternos a su pensamiento y hacer que otros se sometan. Porque realmente hacemos que otros se sometan, pero la palabra someter suena muy mal en el siglo XXI. Sí. O sea, suena fatal. Entonces, muy negativo. habría que intentar, exacto, como el lenguaje la Dios habla hoy, o tratar de buscar para nuestro siglo esa parte. Yo creo que más bien es como yo decido, es mi decisión, es ser disciplinado a lo que quiero. Totalmente. Es un compromiso. Claro, si yo quiero, por ejemplo, como Andrea dijo, yo quiero llegar a algo, me lo tengo que proponer. Si me dijeron que el sábado tenía que hacer un examen, no, es disciplina, es compromiso, no lo voy a hacer. Voy a hacer todo lo que tenga en mis manos y lo colocaré en las manos de Dios, voy a actuar y ya está. Entonces, es esa disciplina, es ese compromiso de hacer las cosas bien. Es como Josías decía, si yo quiero tener un buen matrimonio, tendré que someter o disciplinarme o comprometerme en ciertas cosas que no puedo hacer. Y es exactamente lo que pasa con el cristianismo. Nosotros, pues sí, no hacemos muchas cosas que el mundo habla de la libertad, pero realmente somos libres. Somos libres y
nos sentimos bien. Bueno, en mi caso me siento bien, muy bien. Qué guay, oye, muchísimas gracias, ¿eh? No nos equivocamos en Metería Interioriza. Muchas gracias, Samuel, por ese subrayado. Y es muy importante, ¿no? Poder verlo de esta forma. Vamos a cambiar un poco de tercio. Vamos a ir ahora a Primera de Reyes, vamos a ir al Antiguo Testamento, porque no solamente encontramos defensa de la fe, no solamente encontramos un debate o diálogo con otras naciones en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento encontramos un momento, e Inverso nos va a hablar de una historia muy interesante que no sé si vosotros habéis reparado a poder ver este debate, este diálogo que existe. Así que, Andrea, cuéntanos, por favor, ¿qué principio podemos seguir para responder las preguntas difíciles que a veces nos hagan sobre nuestra fe? ¿Qué nos enseña este 1 de Reyes 10, del 1 al 13? Cuéntanos un poquito. Bien, pues en este párrafo de la Biblia tenemos la historia de Salomón y la reina de Sabá, que ella justo viaja desde lejos, y es muy interesante porque ella viaja para conocer la vida que Salomón tiene y la relación que ella tiene con Dios. Y esto nos sirve porque proporciona reflexiones muy profundas justo sobre qué es la apologética y cómo responder a estas preguntas difíciles. Y aquí se nos dan 4 principios básicos. El primero de ellos es que la apologética comienza con relaciones, no con argumentos. Ella viaja desde lejos porque oye acerca de Salomón y de su relación con Dios. Entonces ella, como bien decía Naikari antes, ella no vino a pelear, a contraargumentar y todo eso. Ella vino a preguntar. Entonces, para poder preguntar y recibir esas preguntas es muy importante que se cree un ambiente de confianza, que sea un ambiente genuino, que haya un interés genuino por la persona que va a responder estas preguntas. Y aquí tenemos un principio adventista que es clave, y es que la verdad bíblica no se impone. La verdad bíblica se descubre en un contexto de confianza, y esto es lo que Salomón hizo con la reina de Sabá. Entonces, hoy en día muchos jóvenes no rechazan a Dios. Lo que ellos rechazan son cristianos inaccesibles o que están constantemente en defensiva. Y bueno, que lo que podemos ver de este principio es que una apologética efectiva siempre va a crear espacios seguros donde poder dudar, donde poder preguntar, donde poder dialogar sin tener este miedo de me van a juzgar o... No tener este miedo, poder hablar tranquilamente de ciertos temas. Luego tenemos el segundo punto importante que vemos en esta historia, y es que Salomón entiende el contexto histórico y el contexto cultural en el que vivía la reina de Sabá. Entonces él escucha sus preguntas difíciles sin despreciarlas. Y eso creo que es algo también que nos cuesta muchas veces hacer, el no despreciar una pregunta que alguien, un joven, un adulto, cualquier persona que no conozca mi creencia y a mi Dios que me pueda hacer. Y es muy interesante porque el texto dice que la reina hizo preguntas difíciles y Salomón respondió todas sin evasivas y sin simplificaciones. Entonces aquí tenemos otro principio teológico, y es que Dios no teme nuestras preguntas. ¿Por qué? Porque la verdad no es frágil. Entonces no hay que tener miedo a las preguntas porque sabemos que nuestra verdad es una verdad sólida. La fe que nosotros tenemos habla de que la Biblia soporta el escrutinio, de que la fe madura no huye de la razón y que dudar no es pecar. Sin embargo, negarse a buscar la verdad sí que puede llegar a serlo, pero dudar no es un pecado. El tercer principio que podemos encontrar en esta historia es que la apologética debe llegar tanto a la mente como al corazón. Y vuelvo al ejemplo de Naikari del principio. Ella no habló simplemente sobre la mujer que le preguntó a ella de ¿tú rezas? No vino a ella porque ella habló sobre Dios, sino que ella vio en la vida de Naikari que ella era transformada. Entonces, no basta con decir que Dios es bueno. La gente quiere ver cómo esa fe transforma tu vida, tu forma de pensar, tu forma de amar, tu forma de decidir. Y en el momento en el que nosotros somos coherentes en lo que decimos y en lo que hacemos, ese tipo de argumento, la coherencia, es muy complicado de refutar. Si tú vives lo que dices, no hay mayor apologética que eso. Y por último, el cuarto principio que podemos encontrar en esta historia es que el objetivo final es mostrar la belleza de Dios. Y eso es lo que hizo Salomón. Porque la reina al final no glorificó a Salomón. Ella glorificó a Dios y dijo, bendito sea Jehová tu Dios.
Y aquí podemos encontrar el último principio adventista que yo creo que es clave en esta historia, y es que la apologética no busca demostrar que nosotros tenemos la razón, sino que Dios es digno de nuestra confianza. Y con esto quería acabar que la mejor respuesta que podemos tener a estas preguntas difíciles es no ganar esa lucha que tenemos a veces de he ganado yo esta disputa, he ganado yo este conflicto. No, sino que no tenemos que ganar, sino llevar a los otros al encuentro de Dios. Y si conseguimos eso, la apologética se ha resuelto. Lo hemos resuelto. Y muchas veces esto también implica una vulnerabilidad por parte nuestra. Porque efectivamente. ¿dónde resalta más la belleza de Dios? En nuestra imperfección, en nuestros fracasos y cómo Él nos trata dentro de los errores que cometemos, las cosas que hacemos mal. Entonces, muchas veces pensamos, ¿no?, que para dejar a Dios en un buen lugar tenemos que parecer nosotros los perfectos. Y cuando la gente sabe, nadie se reconoce como perfecta. Todos nos llevamos a casa nuestros propios fantasmas, nuestras pesadillas, y nosotros sabemos lo que hemos hecho mal al final. Llamémoslo culpabilidad o no, porque ahora la palabra culpabilidad ya se deja de utilizar, pero se llama de muchas otras formas, ¿no? Vergüenza, inconformismo, perfeccionismo o ganas de controlar, autoexigencias, lo que quieras llamarle, pero al final son fantasmas que uno tiene y presiones que uno tiene. ¿Cómo lidia Dios contigo? Pues si la gente sabe que tú no eres imperfecta, que tú tienes tus propias cargas y fantasmas, tus errores, y que aún así te sientes amada, perdonada y rescatada por Dios, y eres capaz de compartir eso, si eres capaz de pedir perdón y decir, mira, es que yo no soy perfecta, soy la primera que he hecho esto, y mira, te das cuenta que yo contigo he actuado de esta forma y de esta forma, lo siento. Tengo la seguridad de que Dios me perdona, pero también busco tu perdón, también busco compartir contigo mis errores, mis imperfecciones, porque también... Soy un ser humano. Soy un ser humano y también comparto contigo cómo Dios actúa conmigo en mi imperfección. Y eso también conquista, ¿no? Claro. Porque estás en la misma. Eso es. Esa honestidad. Es que lo bello que Dios es para mí, también es para ti. Sí, a veces también es curioso porque, bueno, algunos hemos tenido la oportunidad, yo creo que todos, de hablar a un grupo de personas de Dios. Lo hacemos porque el director de jóvenes nos dice, Samu, ¿nos puedes ayudar a tener un tema pequeñito, 15 o 20 minutos? Y te preguntas, ¿de qué voy a hablar? Porque si lo que hablo yo no lo estoy haciendo, no tiene sentido. Parecería que estuviera en el rango de la hipocresía. Y engañarme a mí mismo es el peor engaño. Y a veces decir algo que no estamos haciendo es simplemente palabras vacías para nosotros. Siempre he dicho, hay un texto en la Biblia que dice, ¿no? Jesús está frente a la mujer que la querían apedrear y dice, pues el que esté libre, que tire la primera piedra. Yo siempre he dicho que cuando vas a hablar con otra persona tienes que saber que tú te estás tirando piedras, porque tú eres culpable. Entonces es lo complejo, es decir, intentar vivir esa vida, porque somos iguales. Cuando una persona te enseña algo, te tiene que enseñar algo que está viviendo, no algo que es la teoría. Porque de la teoría a la práctica hay muchas cosas. Entonces, no solamente basta con tener el conocimiento o ser un buen apologeta, porque aquí podemos ser expertos en algún tema, porque la apologética no solamente es religión. O sea, simplemente es un sistema de creencias. De hecho, los que no tienen religión o los que no creen, si seas ateo, seas agnóstico, seas panteísta, o cualquier forma, tú vas a defenderlo. Y dices, jope, ¿cómo hago para que lo que yo estoy diciendo lo estoy viviendo? Y que los demás lo crean. Y en la religión es así. O sea, tú eres la primera carta en ser leída. Así que hay que intentar, pues, que cuando nos lean digan, tienes pocas líneas, pero todas las líneas que estoy leyendo son verdad. A veces, perdona, ¿quieres decir algo? A veces, o sea, también es compartir la propia lucha, ¿no? Es como, yo sé que Dios es mi creador, mi Señor, mi Salvador. Y dentro del contexto del carácter de Dios que comprendemos que está lleno de amor, ¿no? Y que Él lo da todo y da todos los recursos del cielo por ser nuestro Salvador, tener también el coraje de decir, chicos, o sea, este es el ideal que Dios me propone. Y yo no estoy en este ideal.
pero creo en este ideal. Y os lo comparto a vosotros porque os comparto mi lucha y en algún momento llegaré aquí, ¿no? Sí. Por ejemplo, a mí me pasa mucho uno de mis puntos flacos es la salud emocional, ¿no? Y digo, Señor, o sea, si tú eres mi alegría, si tú eres mi esperanza, si tú eres mi seguridad, ¿por qué en algunos momentos estoy llena de ansiedad, estoy llena de estrés, estoy llena de tristeza y se me viene el mundo abajo? Bueno, pues a lo mejor lo que necesito es que me des tu perspectiva y me la des constantemente, no solo en el momento en que estoy orando contigo, leyendo la Biblia, sino cuando salgo a la realidad, ser capaz de llevarte conmigo, ¿no? Y digo, es que yo he vivido la esperanza y la seguridad que Dios me da, pero estoy luchando porque esto sea continuo. Sí. Pero lo he experimentado, lo comparto contigo y te invito a luchar conmigo, porque es algo que merece la pena ahondar en ello y seguir experimentando. Y yo creo que eso no nos hace de menos tampoco, el compartir nuestras luchas y es parte del Evangelio, ¿no? Sí, y... Espera. sí, Perdón. digas. Cuando generalmente presentamos, ¿no es cierto?, la iglesia a las demás personas, decimos que es un hospital de enfermos y no una vitrina de santos, ¿no? Y es justamente eso, porque la diferencia con el mundo, por así llamarlo, es que nosotros nos reconocemos pecadores y buscamos a un Salvador. Y los otros todavía o no tienen la conciencia o no tienen el interés, pero están en la misma. O sea, y no porque yo vaya al médico ya estoy santo, ni estoy sano, perdón, y estoy curado de mi enfermedad, que se llama pecado, ¿no? Entonces, el hecho es de perseverar con el médico siguiendo las estrategias y siguiendo los mecanismos que el médico me propone para contrarrestar ese pecado o contrarrestar esa enfermedad y salir adelante con mi vida, ¿no? Entonces, el hecho de mostrarse vulnerable te hace persona. O sea, porque somos personas. Y ahí es donde dejan, tal vez, y hablando por armar dos grupos, ¿no? Los que no conocen a Dios frente a los que no conocemos a Dios, es de que entiendan de que nosotros somos iguales y que necesitamos todos del mismo Dios. El tener eso claro nos hace empatizar con los otros. Por eso es que el Evangelio fue encomendado a nosotros como seres humanos y no a los ángeles, que son perfectos y viven al lado de Dios. ¿Quién podría compartir mejor el carácter de Dios? ¿Los ángeles o nosotros? Y aún así, Dios nos invita a trabajar en esto para poder reflejarlo a Él. Y el otro punto que me venía a la mente es que me acuerdo una vez cuando estábamos haciendo actividad misionera en Argentina, íbamos a entregar unos libros y panfletitos así de invitaciones para una actividad en la iglesia. Entonces me acuerdo de que fui y toqué un par de puertas y no me atendieron muy amablemente las personas que me recibieron. Entonces yo me enojé mucho, la verdad, yo me enojé mucho y me puse muy triste. Porque claro, yo estaba haciendo la obra de Dios, yo estaba presentando a Jesús, yo quería invitar a las demás personas a que conocieran al Jesús que yo conozco y me acuerdo que estaba como frustrado. Entonces vuelvo y lo comparto con mi profe ahí de la escuela sabática y me dice, pero Mati, escucha, vos hiciste tu trabajo, vos fuiste y presentaste a Jesús, vos quisiste hacer lo que Dios te encomendó. Ahora, que la persona acepte o no, ya no es cosa tuya. Y eso, hoy que lo podemos madurar de otra forma, es muy importante entenderlo. Yo voy y mi función está en presentar a Cristo. Con mi vida, con mis palabras, con mi profesionalidad, con mi acción, con mi silencio. Todas esas formas yo presento a Cristo. Lo presento bien o lo presento mal. Y después el punto está en que lo demás lo hace el Espíritu Santo. O sea, yo no me tengo que encargar de convencer sino tengo que estar en claro de que yo tengo que estar convencido y de que sea el Espíritu Santo el que trabaje en la otra persona. Muy guay. Pues muchas gracias, ¿eh? Vaya profundidad y sin duda alguna, yo creo que de aquí saco dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que nosotros tenemos que tener un compromiso ferviente con el pensamiento crítico. Como bien decía la escuela sabática, el pensamiento crítico tiene que ser muy importante. Nosotros nunca como iglesia
Y es importante que nosotros, si tú no estás viendo de cualquier lado de España, estás en alguna denominación, sigues algún líder que te prohíbe leer ciertas cosas, que quizás no te deja preguntarte ciertas cosas, que te restringe ciertos grupos, que te restringe ciertas personas. Entonces, cosas son alarmas rojas. Y nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día tenemos un compromiso ferviente con el pensamiento crítico, con dudar, con cuestionar, con leer, con preguntarse, con ver otras fuentes también, con verlo todo y retener lo bueno. Y si realmente quieres estar dentro de esta membresía, dentro de este camino, adelante. Y si no, tranquilo que la puerta es más grande de salida que de entrada, o es muy grande de entrada, pero también de salida, y no te preocupes, porque en realidad aquí el Señor viene para los que quieren estar convencidos de este camino. Y nosotros tenemos que ser coherentes, más no perfectos. Sí. Y yo siempre me gusta cambiar la palabra obediencia por fidelidad, que es muy diferente. Ser fiel, porque eso implica que a veces te equivoques, pero ser fiel significa tener un compromiso de lo que venimos hablando. Vamos a avanzar a la siguiente pregunta que tiene Naikari, y me gustaría preguntarte, Naikari, el Scrolls Inverso lo presenta de forma increíble, y cuéntanos cómo tenemos que prepararnos para debatir con personas escépticas, agnósticas, ateas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de poder mantener una conversación con ellos? Bueno, yo voy a hacer un añadido a lo Adelante, lo que por favor. presenta la Escuela Sabática es impresionante, como Sí, tú has sí, dicho, guay. pero hay un punto que creo que nos tenemos que olvidar, que vamos repitiéndolo, pero No, pero porque está bien, quede está bien. con palabras Bien claro. bien claro. Lo podemos sacar tanto del texto que ha compartido Andrea como de Primera de Pedro 3:15, ¿no? Que también nos habla de la apologética. Ujú. El primer paso, antes de nada, y dejadme leerlo, dice, es santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Este es el primer paso. O sea, yo no puedo pretender compartir una teoría o una cultura cristiana porque de eso no se trata. Yo comparto una identidad. Muy bueno. Para compartir esa identidad, fijaros, la reina de Safa, ¿por qué fue a buscar a Salomón? Porque había oído y ahora quería ver y probar. Qué guay. Entonces, la gente va a estar solo abierta cuando vea que hay una coherencia en lo que decimos y en lo que somos. O sea, si Dios realmente existe, Tiene que y ser buena persona. es quien Sí. quien dice ser, tiene que hacer una diferencia en mi vida Sí, primero. sí. Porque yo no puedo pretender que Dios sea alguien que impacte la vida de otra persona si no ha impactado la mía. Entonces, lo primero, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y entonces ya podemos hablar de todo, ¿no? El cómo, vale, y ahora cómo me preparo, ¿vale? Porque sí, o sea, está la base, el core de lo que yo quiero compartir, Sí. pero bueno, hay algunas técnicas o cosas que tengo que tener claras para poder hacerlo. Sí, la primera es que cuando Dios me transforma, me saca de una cultura y me da otra cultura nueva. Me saca de un lenguaje y me da un lenguaje nuevo. Me da una identidad que de alguna forma me separa un poco de la otra persona. Entonces, cuando yo me acerco a la otra persona, tengo que ser capaz de traducir esto. Y lo primero es entender que la otra persona no está en el mismo código, en el mismo canal de comunicación que yo. Tiene unas presuposiciones de cómo funciona la vida, de cómo funciona el mundo, de quién es Dios. Entonces, yo no puedo acercarme a una persona que no cree en un Dios superior, creador, o sí, cree que a lo mejor existe alguien superior, pero que esa persona no es buena, sino que es mala. Entonces, yo no le puedo hablar en el mismo lenguaje y con las bases que yo ya tengo súper asumidas. Tengo que presentarle desde cero. No, existe una persona que es superior, que es creadora, pero es que además es buena, quiere lo mejor para ti, te ama, ¿no? Pero aquí también hablamos del lenguaje. O sea, por ejemplo, a veces pues nos imbuimos en nuestro lenguaje súper bíblico, Reina Valera del 60 o del 95, y se nos quedan frases hechas en nuestro vocabulario, ¿no? Gocémonos en el Señor. ¿Eso qué es significa, no? gozarse? ¿Cómo se come, no? En el Señor. ¿Qué realidad me quieres transmitir con estas palabras? Sí. ¿Hermano? No, pero incluso pecado, ¿no? O sea, Sí. que muchos, o sea, que se entiende como pecado, pero ¿qué entiende la gente por pecado? ¿O salvación? Es muy diferente, es totalmente. ¿Salvación de qué? ¿De qué? Claro. Dios te quiere... ¿De qué? Si Pues yo estoy bien, seguro, totalmente. estoy O te quiere salvo, sanar. no hay un terremoto, no hay una pandemia Sí, que me está... ¿De qué me quiere salvar? Entonces, claro,
hemos vivido culturalmente en una Europa que tenía una mentalidad judío-cristiana con un contexto y ahora no somos conscientes que hemos perdido totalmente este contexto. Sí, totalmente. O sea, la gente puede entender mucho más el contexto budista o hinduista que el judío-cristiano. Entonces tenemos que ser capaces de cambiar nuestro chip, nuestra comunicación y ser capaces de transmitir lo que Dios es y hace por mí a una persona que no tiene para nada ese mismo contexto. ¿No? Es muy interesante lo que dices del lenguaje, porque una vez que viajé a la zona de Asia, un país que es hinduista, me encontré con este problema. ¿Cómo le explico yo a una persona que no vive en mi contexto, que no tiene mi lenguaje contextual de un solo Dios? Partimos de que ellos creen en varios dioses. A partir de eso, lo que decíais de sanar, de todo este lenguaje no lo conoce. Entonces, ¿cómo le presentas a una persona que no tiene este contexto tu Dios? Algo que trasciende a las palabras tiene que ser. Muy interesante, me ha gustado. De hecho, como trabajo en el área de tecnología, hay un principio básico en la informática y los lenguajes, ¿no? Siempre es curioso cómo saber que todo el mundo que está trabajando a nivel de desarrollo, pues hablan muchos idiomas y se supone que el inglés es como la base central del lenguaje para comunicar una idea. Pero realmente a nivel de código hay muchos códigos. Es decir, hay bases de programación o hay lenguajes de programación. Las webs están programadas en JavaScript, pero tus teléfonos están montados en otro. La inteligencia artificial está en Python. Y son lenguajes distintos. Pero ¿cómo logran estos lenguajes que nacen en los ordenadores más iniciales desde códigos binarios traducirse a letras y cómo otras personas pueden compartir esos códigos o esos contextos? Y existe algo que se llama compiladores. Entonces los compiladores lo que hacen es colocar ese lenguaje y ayudarlo a rendir en tu teléfono, en tu tablet, en la web que estás haciendo, pero a un código, a una forma traducida. Entonces yo creo que nosotros, entre comillas, somos como una especie de compiladores. Compiladores de Dios. Claro, porque al final estás leyendo, si el que es teólogo estudia el hebreo, estudia el griego, estudia un poco arameo, latín, hasta el árabe, y ayuda como a entender. Pero una persona, como dijo Andrea, que estuvo en Asia, no tiene nada de sentido que le nombres a Jesús con la Biblia, si es que para él esto es un libro cualquiera, probablemente, y hasta nunca haya escuchado la expresión Jesús te ama, Jesús te va a salvar. Entonces, ese es el problema, que tenemos que aprender a compilar ese código bíblico y dárselo a esa persona, pero en un contexto ideal. Porque en los desarrolladores sabemos que existen los bugs. Entonces, cuando te encuentras un error, muchas veces antes, ahora ya no pasa, un punto o una coma era un error. Y podías tardarte horas buscando ese error. En la actualidad no, porque las cosas han cambiado. Entonces, a veces, ¿cuál es ese pequeño bug que está haciendo que no podamos transmitir esta idea bíblica al ateo, al agnóstico o a aquella persona que no tiene un contexto ni siquiera adventista, cristiano, o sea, que no cree en él? Entonces, ese es el desafío, poder hacerlo. Muy grande. Continúa, Cari. El segundo punto, ya, pues eso, mi identidad primero, ser consciente de que la otra persona y yo estamos en un canal totalmente diferente de comunicación, traducir esa información. El segundo punto sería no crear barreras. Y ahí la técnica de Jesús es maravillosa, ¿no? O sea, Jesús no te da el microchip con la información que tú necesitas para reprogramar tu mente y que el mundo sea perfecto y funciones maravillosamente, no. Jesús te abre a un mundo en el que tú te cuestiones tu propio paradigma. Totalmente. Y entonces te hace preguntas. Entonces, es que es la tentación, ¿no? Y a veces a Jesús le hacen preguntas muy golosas. ¿Qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna, ¿no? A ver, a mí me lo hacen y yo... Dime el manual. Le doy, vamos. El checklist. Cree y serás salvo, ¿no? Le das la respuesta ya, ¿no? Totalmente. Y Jesús le plantea preguntas a todo el mundo. Si hay una buena intención o si hay una mala intención detrás, ¿no? Yo me acuerdo en cuarto de la ESO, primer bachillerato, que hacíamos ética y filosofía, tenía un profesor que le gustaba mucho crear, pues eso, dialéctica, conflicto. La intención no era llegar a una conclusión, la intención era crear diálogo, ¿no? Y al final, claro, entrabas al trapo y entrabas al juego y
¿Y por qué y la Biblia y y tal autor y tal autor y tal? Y al final te dabas cuenta que habías hablado mucho y no habías llegado a ningún sitio, porque realmente la Tierra no estaba preparada. La Tierra no se prepara dando información ni soluciones, la Tierra se prepara haciendo a la persona plantearse cosas de tal forma que el Espíritu Santo pueda introducir ahí su semilla. Y esta es una de las técnicas, ¿no? Y a veces la tentación es, ya te doy la solución. ¡Pum! No. No crees barreras, no pretendas tú ser la solución para la otra persona, sino haz que se plantee cómo ha funcionado su vida hasta ahora, con su propio paradigma, las propias ideas que tiene y que puede que exista otra perspectiva para plantearse estas cosas. Y entonces, si te abre el camino, tú puedes compartir o dejar que el Espíritu Santo vaya añadiendo, ¿no? Y ya por último, habla en la escuela sabática de presentar las ideas principales sobre Dios. Y fijaros, aquí normalmente, ¿por qué vienen las preguntas curiosas de nuestros amigos o de nuestros conocidos? Oye, ¿y por qué no comes esto? ¿Y por qué vistes así? ¿Y por qué nunca sales con nosotros? ¿Y por qué el sábado no haces esto? ¿Y si nos entrenásemos a ser capaces de, en vez de responder esa ansia de responder directamente a la pregunta que me hacen, a traducir esta pregunta y convertirla en una pregunta de ¿quién es Dios en tu vida? Porque realmente eso es lo principal y es lo que queremos presentar a Jesús. Entonces, me están preguntando el sábado. Yo no le voy a responder sobre el sábado, porque el sábado es un sello de mi relación con Jesús. Yo no le voy a contestar sobre mi dieta, porque mi dieta es un sello de mi relación con el Señor y Creador de mi vida. Entonces, ¿cómo podemos traducir estas preguntas para hablar de lo principal y no perdernos en los alrededores de nuestra fe? No divagar. Y no solo satisfacer curiosidades, porque eso también pasa, ¿no? O sea, no me interesaba solamente saber, curiosear. Sí, a veces cuando planteamos una idea, podemos divagar en la idea y no llegar a ninguna conclusión. De hecho, probablemente a todos nos ha pasado. Bueno, lo digo con algunos amigos y demás, en el grupo de jóvenes, pues planteamos una idea, ¿no? ¿Bíblica o no bíblica? Porque hay muchas cosas y empezamos a hablar y probablemente no llegamos a una conclusión, pero porque realmente estamos simplemente aportando ideas. Pero cuando una persona se acerca a ti preguntándote algo puntual, él quiere encontrar una respuesta. Y como tú dices, la ansia o el deseo de responder en el ahora puede hacer que esa idea no sea profunda, sino que simplemente sea una idea ya reprogramada. Es decir, pues, ¿por qué eres cristiano? Y das el checklist de, pues, soy cristiano por esto, esto y esto. Contexto, pues no, porque mis padres lo eran y ahora yo lo soy. Y muchas veces tenemos esa herencia religiosa de nuestros padres, de nuestros abuelos, y de qué generación eres. Yo soy de tercera generación, yo soy de cuarta generación, y es difícil encontrar. Yo soy de quinta generación, es decir, los pioneros. ¡Wow! Esto sería el top. Entonces, pero la gente dice, no, es que yo sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Realmente no es simplemente porque eres cristiano, por qué no haces esto, sino el trasfondo, el por qué lo estás haciendo. Y ahí es donde radica Jesús. Pero, ¿y si la persona no quiere creer? Si simplemente te hace, como dijo Matías, una pregunta que no puede terminar en nada, que divaga. Si solamente quiere tentarte o simplemente quiere hacerte caer o hacerte dudar. Es que es lo complejo, saber si la pregunta es porque quiere aprender o porque solamente quiere debatir. Y ahí es donde está la habilidad de la apología que tienes. ¿No? Y de hacer preguntas, ¿no? Lo que sea Jesús para conocerle, ¿no? Para ver cuáles son los ¿Cuál puntos. es el espíritu que Exacto, hay no, y también cuáles son los puntos en los que tenemos en común, ¿no? Pero quizás tenemos cosas en común y nos gustan ciertas cosas, o quizás podemos identificar ciertas situaciones que ha tenido en su vida y a partir de eso poder ir dialogando sobre ello, ¿no? Y dicen que no hay mejor dialogador que el que no habla, ¿no? Que el que deja que la otra persona hable y que tú dejas que hable, que se exprese y demás. Y es muy interesante, ¿no? Lo que presenta. ¿Querías terminar con algo más que concluir? ¿Está todo correcto? Por mí yo creo que... Pues muchas gracias, Naikari. Han sido, yo creo que 3 puntos muy buenos. Vamos ahora, Matías, con la última pregunta.
Después de todos los debates y argumentos que podemos dar, Matías, de lo que venimos hablando, ¿cuál es el mejor y cuál es el más efectivo a la hora de poder debatir con nuestra fe? Mira, lo voy a ir por el negativo. Decía Mahatma Gandhi que él se haría cristiano salvo por los cristianos. Muy duro, muy duro. O sea, le convence la religión, le parece que la doctrina es buena, tiene profundidad, tiene solidez, aguanta las pruebas, pero los que lo llevan a cabo no están haciendo un buen resultado. Entonces, ¿y qué pasa muchas veces? Que nosotros no dejamos ser transformados por Dios en nuestras vidas. Y eso es mal testimonio. Y el mal testimonio a una persona que está intentando entender, a una persona que está intentando, ya sea por curiosidad, sea por necesidad genuina, ¿no? La va a tirar para atrás. Entonces, ahora yendo a la pregunta, creo que la vida transformada es el mejor argumento. O sea, la escuela sabática plantea de cómo se comportaban los discípulos apenas empezaron a caminar con Cristo. Y claro, cada uno con sus defectos, como se dice aquí en España, con su pedrada en la cabeza, ¿no? Cada uno con lo suyo. Pero lo interesante es ver el proceso de transformación en la vida de cada uno y cómo terminan siendo al final de su vida. Ejemplo, Juan. Juan y Santiago iban caminando con Cristo, se empiezan a burlar de Jesús, se enciende un celo, no es el celo santo, y dice, Señor, ¿querés que pidamos que caiga fuego del cielo y que los queme así como Elías? Y me imagino que lo deben haber dicho un poquito más eufóricos, ¿no? Entonces, ahora ese tipo termina escribiendo, hijitos míos, amados, amor, Dios es amor, el que no ama no ha conocido a Dios, el que no ama a su prójimo no tiene a Dios, porque Dios es amor, y amor, y amor. Ese mismo tío que me estaba diciendo que quería encender a todos, ¿me entienden? Totalmente. Esa es la transformación, eso es lo que quiere hacer Dios en nuestras vidas. Y eso es para mí el argumento irrefutable. Sabes que algo que decía es que conforme estuvimos llevando el diálogo, y el problema cuando existe una situación con los cristianos es cuando nos presentamos como perfectos y descubren nuestros errores. Lo más fácil sería mostrarnos vulnerables e imperfectos De entrada. y vernos como redimidos. Yo siempre digo que en nuestro mensaje no tiene que ser ir a la calle y decir, venir aquí y buscar el pecadores, venir y buscar al contrario, decir, yo soy redimido. Este concepto de identidad redimido es entenderme y presentarme ya como una persona imperfecta, pero que encuentra redención en Jesús. Que somos los que más nos equivocamos, pero que somos los que más queremos trabajar con el carácter, con lo que somos y qué tal. Y eso nos hace mejores, al contrario, nos hace personas humildes con intención de seguir trabajando. Y eso es muy importante en esto, ¿no? Es decir, ostras, una vida transformada es una vida vulnerable, abierta al trabajo. Una obra en proceso, ¿no? Y que todavía el Señor no termina con nosotros. Y perdón para agregar, Sí. es que es justamente eso, entender de que no somos nosotros los que hacemos ese proceso. Total. No es mi fuerza de voluntad, no es mi osadía, no es mi responsabilidad, no es mi fidelidad, es todo lo que hace Dios en mi vida. Si yo lo entiendo de esa forma, es que me saco un peso gigante de encima. Porque siempre estamos tratando de nosotros corregirnos, corregir nuestros errores, corregir, lo cual es bueno saberlo, es bueno ser consciente. Pero lo que debemos hacer en realidad es trasladárselo a Jesús. Sí, y traducir esa transformación a una persona que no conoce nada, yo creo que es lo más bonito, ¿no? De decir, ostras, es que se me viene a la mente decir, es que un cristiano tiene que ser buena persona, tenemos que ser bondadosos, tenemos que ser buenas personas, que no hay otra, ¿no? Llegas a una iglesia y no encuentras buenas personas, se cae el argumento. Tenemos que empezar siendo buenas personas. Buenas personas es una persona que se arrepiente, que se equivoca, sí, pero que se arrepiente, que intenta, que se cae, que lo vuelve a intentar, y es el mejor argumento. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Ha sido muy, muy profundo. ¿Nos esperas? Sí, por favor, si quieres decir algo. Es que me gustaría, porque ya que estamos hablando de crear identidad, ¿no? De conocer más a Jesús, yo creo que
tenemos mucho material que podemos recomendar Sí. a los que nos están oyendo Sí, y guay. viendo. Mira, la Biblia es lo primero. Sí. Pero a lo mejor si no sabes, ¿no? Como ya te lo has leído y quieres que te den otra perspectiva o cómo otras personas lo han interpretado, qué han descubierto en la Biblia de Jesús. Pues Elena de White, por ejemplo, Sí, toda la serie guay. del conflicto es maravillosa, pero es que El Deseado Mm. te abre un conocimiento de quién es Jesús que yo creo que Un transforma, mundo. ¿no? Sí, sí. Pero Badenas, por ejemplo, Roberto Mm. Badenas, y aquí en la editorial tienen sus Encuentros, libros, los totalmente. libros de encuentros, pero más allá de la ley también es Sí, brutal. muy bueno. Sí, sí. Y luego, bueno, ya un poco fuera de nuestra iglesia, Itiel Arroyo Mm. es un pastor evangélico, pero que tiene un pedazo de libro que es El amor es para valientes, Amar Ah, es qué para guay. valientes, que es buenísimo. Hace unos fines de semana, Elizabeth Talbot estaba por aquí. Sí. Sí, fue brutal. Y fue buenísimo. Ella es directora del Ministerio Jesús 101 y en la aplicación de móvil, que de forma gratuita se pueden acceder a audiolibros, libros. guay. Tiene un libro escrito para cada evangelio y es buenísimo. O sea, Qué guay. tenemos varias perspectivas de varios autores, de nuestra profeta, que nos acercan a quién es Jesús y un Jesús que transforma tu vida, Qué guay. sobre todo. Pues muchas gracias, Naikari, por las recomendaciones. Yo creo que todos nos llevamos. Y si queréis vosotros también dejaros recomendaciones acá abajo en los comentarios, agradecidísimos. Y nos encantaría que vosotros también respondierais las preguntas que hemos hecho aquí en los comentarios, que pudierais compartirnos también vuestro subrayado bíblico que hizo Samuel, cómo lo hubierais subrayado vosotros. Por favor, compartirnos aquí qué pensáis, cómo lo lleváis, qué idea tenéis, qué os gustaría haber aportado al diálogo. Nos encanta poder leerlos. Gracias de todo corazón. Va a ser una temporada increíble. Os lo agradezco de corazón por el esfuerzo de estar aquí, por estudiar y sobre todo porque seguiremos preparándonos para poder dialogar contigo y poder estar todos juntos. Bueno, sin más, vamos a despedirnos. Muchas gracias de todo corazón por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana a las 4 de la tarde, hora España, aquí en Inverso. Hasta luego. Gracias.